huesos tu mover. Siento en el viento que te pasea. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Siento en mis huesos tu mover. Siento en el viento que te pasea. Prometiste tu espíritu derramar sobre cada uno de tus hijos. Así que ven como lluvia de amor, que tu gloria venga inundando. Estamos firmes por un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria. Transformados por un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Ahora puedo ver tu reino venir. Sonidos del cielo puedo escuchar. Dijiste que al pedir recibirás. Por eso pedimos, por eso te pedimos que vengas ya. Así que ven como lluvia de amor, que tu gloria venga inundando. Estamos firmes por un motivo: conocer tu bondad y ver tu gloria. Transformados por un motivo: conocer tu presencia y ver tu belleza. Así que ven, sopla, Espíritu. Estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Así que ven, sopla, Espíritu. Estamos listos para ti. Muévete y ven a hacer lo que solo tú sabes hacer. Estamos
Bueno, Dios los bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la palabra del Señor. Y bueno, saludamos a todos los hermanos, amigos que nos están acompañando este momento, y quisiera compartir la palabra de Dios, en la cual nos enseña de las cosas importantes que Dios ha determinado en su palabra para nuestro bien, para nuestro provecho. Y bueno, todo lo que podamos compartir en la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña para que nosotros podamos seguir caminando en esta vida en la cual nos toca vivir. Tenemos una historia acerca de dos personas, ¿no? Y que Dios hizo un milagro. Los milagros siempre ocurren cuando nosotros creemos, y nos damos cuenta que los milagros que ocurrió en el tiempo de Jesús siempre fueron por aquellos que creyeron, por aquellos que se animaron a acercar donde estaba Jesús. Cuando vemos en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 41, encontramos estos dos testimonios, dos ejemplos, ¿no? Dos personas que se acercan a Jesús. Uno de una manera, otro de otra, pero ambos tenían necesidad. Ambos tenían un problema en la cual buscaban una respuesta de parte del Señor. Y qué bueno saber que de alguna manera todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado una decisión de acercarnos a Dios, de buscar su voluntad, su presencia. Y aquí vemos que estas dos personas entienden que la necesidad que ellos están teniendo, la única respuesta era Jesús. Y ellos creen en la palabra, ellos tienen fe en que esto podía ocurrir, y ellos se acercan. Y sabe que en este tiempo también Dios sigue esperando del hombre, porque Dios nos dio un libre albedrío, una libertad de poder acercarnos a Dios, en esa libertad que el hombre tiene para poder decidir. Y a veces lamentablemente decidimos para otro lado. Y dice así la palabra en Lucas 8:41. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, y le rogaba que entrasen en su casa, porque tenía una hija única y como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Aquí vemos la historia de este hombre, muy triste, muy difícil, el momento donde lo que en verdad, ella dice la palabra, tenía una única hija de 12 años y estaba a punto de morir. Y esa desesperación lo llevó a llegar a donde estaba Jesús. Esos momentos tan terribles, tan desesperantes. ¿Cuántas veces nosotros podemos encontrarnos en situaciones como esto de la vida de Jairo? Y dice la palabra que Jairo vino y le rogó al Señor que entrara en su casa, que viniera a su casa, que su hija estaba a punto de morir. Y bueno, esta es la historia de este hombre, en la cual lo llevó a buscar a Dios. Yo no sé cuál es su historia, cuál es la historia de cada uno de los que estamos en este momento compartiendo, pero qué bueno que todas las cosas que puedan acontecer, qué bueno cuando terminamos en un buen lugar, terminamos en el lugar correcto, en el lugar de la bendición, en el lugar donde alguien nos puede ayudar, alguien nos puede abrir una puerta. Y allí vemos que Jairo se presenta a donde estaba Jesús. Y lo que Jairo le dice: Señor, quiero que entres en mi casa. Y qué bueno cuando esta historia, ¿no? Que Jairo, que cree de verdad, la confianza que tiene en el Señor, que Él le pide que entre en su casa. No le pidió que lo sanara o que enviara su palabra, sino que le dijo que entrara en mi casa. Y luego encontramos otra historia, ¿no? En el versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos y todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Aquí vemos esta mujer que también se acerca a Jesús. Ella se acerca a Jesús con una disposición, porque su vida, vemos que aquel hombre había disfrutado la vida de su hija por 12 años, una única hija
¿no? Que aquel padre que para él era lo único que tenía. Pero esta mujer también tiene 12 años de sufrimiento, 12 años de padecimiento por una enfermedad, pero vemos que esta mujer se acerca y dice la palabra que ella había gastado todo en diferentes lugares buscando una salida. Y aquí encontramos, ¿no?, la historia de muchas personas que a veces que llegamos a Dios después de haber recorrido a tantos lugares. Vemos que siempre el hombre le da como lo último a Dios, cuando ya no hay salida, cuando no hay esperanza. Y qué bueno es venir a Dios cuando realmente a veces hay gente que entiende que Dios le puede ayudar, que Dios es verdad, que el Evangelio es el camino a la verdad. Y qué bueno que una persona no esperen que pueda entrar en un momento crítico como de estas dos personas, sino que podamos valorar los tiempos y saber que este es un tiempo donde Dios nos está llamando. No esperemos a estar en un momento difícil para poder agradecer a Dios que pudimos salir del problema, sino que podamos aprovechar este tiempo y podamos valorar y decirle: Señor, en este día yo tomo una decisión, no necesito estar enfermo para buscarte. Señor, yo me acerco, yo creo en tu palabra. Qué bueno que hoy podamos tener una buena decisión. Lo importante aquí, tanto de uno como del otro, encontramos que ambos tenían que tomar una decisión. Nunca vamos a recibir la bendición de Dios si antes no tomamos una decisión. La decisión de acercarnos donde está Jesús. No importa cuál sea el problema, si es personal o si es de alguien en la cual amamos, queremos que Dios hiciera algo. Pero lo importante es que la decisión se toma a acercarnos a Dios. Esta mujer, a pesar de que había gastado todo, había tomado tantas decisiones equivocadas, y decisiones que lo estaban cada día llevando su vida a un pozo desesperante, a una historia desesperante, sin esperanza, sin salida. Ahora no solamente ella estaba viviendo ese fracaso de su vida, esa pérdida de esperanza, pero allí dice la palabra que ella seguramente escuchó hablar de Jesús. Y ella toma una decisión. Y qué bueno cuando tomamos verdadera decisión. Y dice la palabra: se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vemos aquí esta mujer toma una decisión. Ella determina acercarse a Jesús. Y ella dice: pues si él solamente tocar el borde del manto de Jesús, seré salva. Esa era la fe de aquella mujer. Ella aprovechó ese momento, esa decisión que tomó era de acercarse y de poder lograr. Sabe que cuando una persona está enferma, como esta mujer que había tenido tantas pérdidas, no solamente material, sino físicamente, estaba perdiendo la vida, estaba perdiendo la fuerza, ya no tenía fuerza para luchar, pero ella toma esa decisión con firmeza y se acerca al Señor. Ella determina en su corazón decir: yo me voy a acercar y voy a lograr. Y dice la palabra que la gente lo oprimía a Jesús, lo apretaba. Y dice la palabra, dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Allí vemos que Jesús entiende que algo estaba pasando, que dice: alguien me ha tocado. Y dicen, negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Mira qué importante este momento. Aquella mujer logró vencer los obstáculos porque había tomado una decisión. Sin esa decisión nunca vamos a alcanzar aquello que verdaderamente anhelamos. A pesar de que esta mujer había malgastado su vida, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, había creído en tantos lugares, en tantas personas,
pero nada había alcanzado. Pero ahora ella se encuentra, alguien seguramente le habló con fe, le habló tan bien de Jesús, alguien le habló lo que Jesús estaba haciendo. Ella pudo creer ese mensaje que había recibido, esa palabra que había recibido de alguien con tanto amor, con tanto entusiasmo, que ella había creído, y ella tomó una decisión como última esperanza. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado ese momento? Cuando no había otra esperanza, nos acercamos a Él en esa situación, pero vemos que a Dios le agrada a toda persona que se acerca creyendo, confiando en su palabra, confiando en Él. Qué bueno que en este día, allí donde estamos, podamos entender que Jesús sigue siendo el mismo, Jesús sigue teniendo misericordia. Yo no sé cuál es tu necesidad en este día, cuál es la historia de tu vida, cuál es lo que a ti te está pasando. ¿Por qué no tomas una decisión de acercarte, de buscar, de poder poner tus cosas en las manos de Dios? No solamente esperemos a estar enfermos, sino que podamos tener este tiempo en el cual nos toca vivir, donde tantas cosas que no lo alcanzamos a entender de lo que está pasando, pero que todo esto podamos terminar en el camino correcto, como este hombre, como esta mujer, que termina en las manos del Señor. Todo este conflicto y esta confusión y esos temores y miedos que hay por todo lado, qué bueno que nos pueda llevar a Dios. Y en este día esta palabra sea de bendición para nuestra vida. Y cuando seguimos viendo la palabra del Señor en el verso 47, dice: entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por cuanto había tocado y cómo al instante había sido sanado. Aquí vemos este milagro, no queda oculto. Ella se da cuenta de lo que ella había recibido. Jesús se había dado cuenta. Ella entiende que ella no estaba ignorada, no estaba dejado de lado, sino que alguien importante, alguien en la cual ella se jugó todo para tocarlo. Ella entendió que esa persona en la cual ella se acerca, lo valoriza ese esfuerzo y dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder salió de mí. Y aquella mujer, entendiendo y viendo que todo había estado descubierto, ella se acerca y postrándose comienza a adorarle. Y Jesús le responde, le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Vio? Y esto es lo que Dios quiere hacer en este día con nosotros. Una de las cosas que Dios nos da es la paz en la cual muchas veces no encontramos en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Qué bueno que hoy podamos animarnos y poder acercarnos como esta mujer. Y luego estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Aquí vemos la otra historia del hombre que se acerca por su hija que se está a punto de morir. Jesús no le dijo que no iba a ir a la casa. Él iba camino a ese lugar, pero la gente oprimía, la gente con la necesidad se acercaba y Jesús no podía pasar por alto toda aquella necesidad que había. Pero allí vemos, al tardarse Jesús al llegar a la casa de Jairo, por todo lo que estaba viviendo, dice la palabra, de pronto vinieron a verlo a Jairo y a decirlo: Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija acaba de morir. Qué momento terrible, qué momento desesperante. Pero seguimos viendo la palabra. Cuando Jesús oye todo esto, y sabe, aquí nos damos cuenta que Jesús estaba al tanto de todo. Ninguna de las cosas que estaban ocurriendo, Él estaba ignorando. Jesús, a pesar de la multitud que oprimía, los discípulos dicen: Señor, la gente te está oprimiendo y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús no ignoraba de lo que estaba pasando. Cuando aquella mujer lo tocó, Jesús sintió
aquella mujer que vino con fe, cuando estos hombres vinieron a trayendo un mensaje negativo a Jairo, Jesús, dándose la vuelta, mirándolo a Jairo, le dice, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Aquí vemos qué importante que a pesar de que podamos llegar a oír tantas cosas negativas cuando estamos acercándonos a Jesús, Jesús conoce todas las cosas. Y lo que hoy nos dice el Señor, no temas, no temas, cree solamente. Cualquiera sea la necesidad, lo importante que la decisión de seguir a Jesús está tomada. En la decisión de abrir la puerta de mi casa para que Jesús entrara, o la puerta de mi corazón, que pueda en este día permitirle a Jesús que entrara en mi corazón, que Él tomara ese dominio, ese lugar de mi corazón, y que pueda en este día, que pueda alcanzar esa bendición. Cuando seguimos viendo la palabra del Señor, Jesús llega a la casa de Jairo y dice así la palabra del Señor, y lloraban todos, hacían lamento por ella, pero dijo, no lloren, no está muerta, sino que duerme. Aquí vemos Jesús sigue dando palabras positivas, palabras de bendición. Y en este día, qué bueno que podamos nosotros tomar toda esta palabra, aplicar a nuestras vidas y saber que toda palabra que sale de la boca de Dios es para animarnos, para alentarnos, para darnos seguridad, para darnos firmeza, para que no mengue nuestra fe. Muchas veces las presiones que vienen a nuestro alrededor queremos menguar, queremos olvidarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a buscar maneras de sacar su pensamiento que está puesto en Cristo, o su corazón que está puesto en Cristo. Las circunstancias que lo rodean lo van a querer desviar, lo van a querer alejar de la presencia de Dios. Pero en este día el Señor te dice, no temas, cree solamente. Y en este día queremos orar. Queremos pedirle a Dios para que Dios bendiga tu vida, para que la gracia y el poder de Dios esté sobre tu vida. Cuál sea tu historia, cuál sea tu necesidad, tu problema. En este día lo importante que toda persona que toma una verdadera decisión de acercarse a Cristo, Dios nunca va a estar lejos de nosotros, siempre estará ahí para socorrernos, para ayudarnos. ¿Por qué? Porque hemos creído en su palabra. En este día, allí donde estás, quizás tu problema, tu familia, tu necesidad, tu economía, los problemas quizás en los cuales nadie te puede ayudar. Quizás ya hiciste muchos esfuerzos, hiciste muchas quizás cosas para salir, pero no puedes. En este día el Señor quiere fortalecerte, llenarte, quiere llenar ese vacío, esa necesidad. Yo no sé cuánto tiempo es tu historia, cuánto tiempo estás llevando esa enfermedad o ese problema, o lo que estás viviendo ahora. Si bien este tiempo que nos toca vivir, cómo se prolonga, se alarga, ¿no? Y cada vez parece que no sabemos cuándo será el fin, ¿no? Pero qué bueno que en este día podamos determinar que si yo decido seguir a Cristo, Dios siempre me va a llevar al lugar correcto, al lugar de la bendición, de la victoria. Toma una buena decisión de buscar a Dios, de acercarte a Cristo, de abrir tu corazón al Señor. Qué bueno que en este día puedas abrir tu corazón, puedas pedirle a Dios que entre en tu corazón, pedirle perdón por tus faltas, por tus errores, por tus malas equivocaciones que has tomado, malas decisiones que has tomado para otro lugar. ¿Sabe? Las malas decisiones, único lo que nos hace es malgastar nuestro tiempo, malgastar nuestro dinero, perder fuerza, sentirnos fracasados. Esas decisiones malas, como esta mujer no había tomado desde un principio a buscar a Dios, 12 años padeciendo, pero qué bueno que en un momento llegó. Por eso no tomes malas decisiones, toma decisiones correctas
Y la decisión correcta es tomar en este tiempo en el cual nos toca vivir, es buscar a Dios, acercarte a Dios, abrir tu corazón. Oramos a Dios. Ahí donde estás, tenés una necesidad, pedile a Dios para que Dios obre ese milagro. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, creemos tu palabra, Señor, así como Jairo creyó en la palabra, creyó en Jesús y se acercó, Padre, por esta gran necesidad. Señor, aquella mujer, Señor, que tomó una decisión y dijo: con solamente tocar el borde del manto de Jesús yo seré salva. En este día, Señor, hay personas que están del otro lado, diferentes situaciones. Te pido, Dios, que los toques, que los bendigas, Señor. Libra de esa aflicción, de esa atadura que hay en su vida. En el nombre de Jesús sean libres para siempre. Padre, yo reprendo de su vida esa enfermedad o ese problema que pueda haber, esa dificultad en su familia, en su matrimonio, en su vida personal. Señor, líbralos en este día, Padre. Así como esta mujer fue libre de esta enfermedad, este hombre que se acerca pidiéndole a Jesús que entrara en su casa, Señor, su hija vive, su hija comenzó a tener vida. Señor, en este momento, Señor, impartimos esa vida que tú nos das, Señor, esa vida que la palabra de Dios nos promete. En el nombre de Jesús, toma control de ese hogar, de esa familia. Bendice, fortalece, Señor. Abre esas puertas de victoria, puertas de bendición. Señor, creemos tu palabra y declaramos bendición. Conforme a esta palabra, Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. En este día, cual sea tu petición o lo que le has pedido a Dios, para que Dios te ayudara, para que Dios te guiara, para que Dios te sacara de esa situación. En este día, si lo has hecho de verdad, entiende que Jesús siempre estará para oírte, para entenderte, para guiarte. Así que de esta manera, Dios lo bendiga. Y bueno, damos gracias a Dios que pronto estaremos en la iglesia Red de Salvación, aquí en Florencio Varela, en la calle Blandengue 1579. Así que ahí pronto se abrirán las puertas, creemos así. Así que Dios los bendiga. Qué bueno que cada día podamos estar atentos a la palabra. Que el Señor los guarde, los fortalezca.